Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Leonardo Gómez, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Actualmente me encuentro cursando la materia de Antropología, fase número 3. A continuación voy a dar respuesta a cuatro preguntas ya asignadas por la tutora. Espero poder dar una respuesta clara y precisa a cada una de las preguntas. Digamos, la primera pregunta se dice que cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología. Esto se dice que de ahí en una cultura necesariamente se desarrolla un contexto tanto social como geográfico, y que se define, digamos, y se le otorga un significado propio. Se dice que en su significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten un sistema cultural dado. Digamos, partimos desde el hecho que la antropología es la ciencia que estudia, digamos, al ser humano. Eh, pero distinguimos que la antropología también hay aparte, digamos, social, cultural, la antropología física, la arqueológica. Lo que podemos decir que la antropología cultural es la que estudia, digamos, al ser humano, digamos, lo hace a través de la cultura. Digamos, esto precisamente porque sus costumbres, mitos, creencias, normas y valores se guían y estandarizan, digamos, en comportamiento como miembro de un grupo social. Digamos, los seres humanos se diferencian, digamos, de algunos animales en su aspecto, digamos, social y que viven en grupos más o menos organizados, formando así pequeñas sociedades. Se dice que la antropología no podría desprenderse del comportamiento que comparten los individuos. ¿Por qué? Porque, digamos, son adquiridos por sus miembros y son una base, digamos, la base principal de su cultura. De allí, digamos, recae la importancia y se estudia tanto las sociedades antiguas y primitivas y como la sociedad moderna que ha globalizado, digamos, los diferentes factores. Digamos, la segunda pregunta se dice que se ha transformado, digamos, cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. En este caso yo pienso que, digamos, existen dos tipos de enfoques, el enfoque clásico y el enfoque moderno. Se dice que el enfoque clásico de la antropología sobre cultura daba, digamos, preponderancia, digamos, a los rasgos y elementos notables de la civilización y establecía parámetros equivalentes a las grandes culturas, digamos, en desmadre de las aproximaciones culturales y las civilizaciones precarias. Eran soporte de la cultura, el idioma, sus aportes, sus literarios y artísticos, su desarrollo político, social, económico, el despliegue, digamos, filosófico y creativo, plasmado en aportes concretos. Y digamos ya la parte, digamos, del concepto moderno de cultura se ha construido, digamos, en base a un criterio mucho más consecuente de la realidad sobre la cultura humana. Se establece, digamos, una cultura en torno a formas de comunicación, aunque éstas no sean eh, estilísticamente, digamos, lo más desarrolladas, a los aportes sociales y políticos, sin preferir una determinada orientación. Eh, También se dice que, digamos, ya vamos a desarrollar la tercera pregunta. Se dice que cuál es la definición de los conceptos de relativismo cultural y enocentrismo. Empiezo, digamos, el enocentrismo. Digamos que en esta se dificulta e impide la comprensión de las culturas de otros pueblos. Digamos, las culturas no existen aisladamente ni al azar, eso sí, sino que se acompañan de poderosas razones para existir. Al hilo del discurso, digamos, se entiende que el relativismo cultural consiste en ponerse en lugar de otro para entender, digamos, la parte de la cultura. El relativismo cultural se dice que es una corriente de pensamiento que postula la idea de cada cultura y que también debe entenderse de sus propios términos y, digamos, la subraya, digamos, la imposibilidad de establecer, digamos, un punto de vista único
y universal, digamos, en la interpretación de las culturas. Digamos, por último, ¿por qué el concepto, concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? Pienso que la cultura es un término que tiene muchos significados interrelacionados, digamos, por ejemplo, como en 1952 es Alfred Kloiber y Cloyde, digamos, compilaron, digamos, una lista de 164 definiciones de cultura. Es una reseña, digamos, crítica de conceptos y definiciones. Entonces, dándola, digamos, como algo extenso de explicar, digamos, en la parte de la formación académica.